Yo no soy valoradora, pero sí soy la que decide muchas veces si se paga o no se paga y si el informe está bien hecho o mal hecho. Yo no me he atrevido a traer las cosas que ha traído el doctor, porque si no me llamarían, en castellano solemos decir H.P., que significa hija de, y eso es lo que normalmente suelo ser cuando controlo los informes. Pero vamos, corroboro todo lo que ha dicho el doctor. A ver. ¿Dónde? Ah, vale. Bueno. Yo he traído una perspectiva un poco más amplia de lo que no está tan enfocada estrictamente a la valoración del daño corporal, sino al fraude en general, y no solo en España, sino en todos los países en los que analizo el negocio. Defines el fraude como un acto o omisión deliberado con intención de engañar a la compañía para obtener una ganancia económica. Coincido plenamente en la primera presentación de Daniel, y de hecho es encontrar que en algunas cosas tenemos coincidencia. ¿Qué características tiene que tener el fraude? Pues tiene que tener un engaño, tiene que tener una intención y tiene que obtener una voluntad de ganar dinero. Pero el fraude no solo lo tenemos en el siniestro, sino también lo tenemos en la declaración del riesgo. Son dos elementos coincidentes. Precisamente esta mañana que he visitado a la compañía del grupo Mapfre en Argentina, hemos comentado la importancia, ya lo he nombrado en otras compañías en las que he visto, la importancia y la necesidad de que el departamento de suscripción de riesgos y el departamento de siniestros estén en conjunto, porque muchas veces la primera parte, la declaración del riesgo, se solventa y se mejora gracias a la información que proviene de los siniestros. En la declaración del riesgo, igual que en los siniestros, lo más importante que hay que tener en cuenta es el contrato de seguro. El contrato de seguro es entre dos partes, entre el asegurado y la compañía de seguros. ¿Qué supone para la compañía de seguros? Pues la obligación de garantizar las consecuencias de ese evento adverso, y para el asegurado supone el pago de la prima. Así que la actitud fraudulenta o de engaño se entiende normalmente como la omisión de la declaración de un hecho relevante para la contratación del seguro. He traído el artículo 10, que es en la Ley de Contrato de Seguro de España, en la que se define que la compañía de seguros debe hacer las preguntas pertinentes para la evaluación del riesgo. Si el cuestionario no contiene las preguntas pertinentes, la compañía debe de admitir el siniestro. Y si tiene sospecha de que puede haber algo que esté erróneo, nosotros tenemos un mes para averiguar si esto ocurre. Que no es muy diferente a la Ley de Contrato argentina. Es exactamente igual. Lo define en otras palabras, en otro tipo de español diferente. Sí me llama la atención un detalle en la que es, a juicio de los peritos, muy a diferencia, esta figura no entra dentro de nuestra ley, parece que está un poco más enfocado a lo que puede ser el fraude en valoración de daño, pero en el fondo viene a decir absolutamente lo mismo. Sí que cambia, que vosotros tenéis 3 meses, nosotros tenemos un mes. Y hay que entender esto sobre todo desde el punto de la declaración del riesgo, es que yo tengo que tener la sospecha que el individuo no me ha contestado lo que yo le he preguntado. Y esto es lo que no está bien redactado en la ley, porque si yo te he hecho la pregunta y tú me has dicho que no, yo no tengo absolutamente ninguna sospecha. No puedo, ¿qué quieres que haga? ¿Que vuelva a donde ti otra vez y te haga toda una serie de batería de pruebas? Entonces, esto trae una consecuencia, que si voy a tener una sospecha o puedo impugnar eso que te he preguntado, tengo que tener un cuestionario bien claro.
y tengo que hacerte las preguntas precisas. Por eso estoy totalmente de acuerdo con los cuestionarios inespecíficos de las compañías de seguros. Creo que todo el mundo me ha oído aquí decir que la pregunta ¿está usted en buen estado de salud? No se puede poner. Y lo dije el otro día en el seminario que dimos, porque que conteste que no, es que es un absurdo. Ya sabes, como si yo os pregunto, ¿eres guapo? Y tú me contestas que no. Entonces te digo, no, feo no eres tonto. Porque nadie se considera así. Entonces efectivamente en un seguro tú no puedes contestar, sabes perfectamente que hay una serie de cosas que no las puedes contestar así. Pero si yo te pregunto específicamente por una enfermedad que me preocupa y tú me contestas que no, la ley me ampara y tengo todo el derecho a rechazarte ese siniestro porque te pregunté. Si yo te pregunté una pregunta a la que ¿tiene usted alguna enfermedad crónica? ¿Qué me va a decir el juez? Pues me va a decir, ¿ha juntado usted a la póliza el listado de enfermedades crónicas que hay? Y todos los médicos en la sala sabrán que ninguno estaríamos de acuerdo, primero, en el contenido del listado de esas enfermedades. Cada uno daría una definición diferente de enfermedad crónica y, sobre todo, el asegurado no tiene por qué ser médico ni conocer nuestras definiciones. Por tanto, yo no le puedo hacer una pregunta ambigua. Que también lo he discutido contra la superintendencia, este concepto de pregunta ambigua. Pero sí es importante que cualquier cosa que vaya a tener en la declaración del riesgo tiene que tener una pregunta clara y directa para lo que yo estoy buscando. Y obviamente tiene que tener un proceso ágil de gestión y hay que entender lo que significa el dolo, lo que significa no responder adecuadamente a ninguna de las preguntas. Así que el modo que el asegurador pregunta... es importantísimo que el asegurador haga las preguntas para obtener la información que necesita. Pero también es importante entender el modo en que responde el asegurado. Hay muchas veces que el modo en que responde el asegurado es inducido. Y este término, que está ahí puesto en inglés, indica, y esto el mercado inglés lo ha estudiado muy bien, si se hubiera contestado de otra manera, a lo mejor ese riesgo no se hubiera asumido o se le hubiera puesto una sobreprima. Y si ambas consideraciones estuvieran presentes, podemos plantear que la tergiversación del solicitante o del asegurado ha podido ser un error honesto, deshonesto o negligente. El FOS, que es, digamos, el defensor del asegurado dentro de la Asociación Británica de Seguros, para nosotros el mercado inglés es un referente en cuanto a cómo tratan todos estos temas, porque es el único país que tiene una asociación de aseguradoras en las que todos están de acuerdo, todos firman, y no es que sea un acuerdo políticamente correcto, sino que es una asociación ejecutiva. Es decir, si el ABI dice que no, es que no. Y el juez no le discute al ABI, porque ya se han puesto todos de acuerdo. Y ya se ha preocupado el ABI de estar en consonancia con toda la legislación pertinente. Así que el defensor de los servicios financieros, que digamos es el primer defensor dentro del mundo de seguros y a quien hay que ir a reclamar, ha determinado que hay 4 tipos de omisión de la información. Una omisión deliberada, en la que el asegurado deliberadamente proporciona información que sabe que no es de todo cierta o que está incompleta, y así, bueno, pues puede manejarse en aguas turbulentas. Una omisión imprudente, en la que el asegurado proporciona respuestas imprudentes sin tener en cuenta si dichas respuestas se ajustan a la realidad o no. Una omisión inocente, en la que no da esa información porque no la considera oportuna, o una omisión accidental porque lo hace de modo involuntario. Claro,
esto puede traducirse en ambas situaciones que tenemos en este momento en la banca seguros, en la que es una imprudencia contestar un cuestionario que está prerellenado. ¿Por qué? Porque obviamente si lo que estoy comprando es un seguro que está vinculado a una operación financiera, el interés asegurable que hay aquí es la operación financiera, no mi cuestionario de salud. Y por lo tanto el banco ya lo tiene prerellenado para que tú simplemente firmes en la parte de abajo. O una firma dudosa, porque hay que firmar el papel, aunque en ninguna ley del contrato de seguro diga cómo tiene que ser esta firma, si digital, si con tinta, con boli, con lápiz, pero hay que firmarlo. O muchas veces la declaración no se hace por omisión inocente, porque la persona que tiene que rellenar, que tiene que ayudar al cliente a rellenar esa información, no tiene un conocimiento de seguro, no sabe que si no rellena ciertas cosas, después ese siniestro va a ser un rechazo. Suele ser peor en los seguros individuales, en la venta directa. ¿Por qué? Porque obviamente el agente es quien asesora al cliente. Por lo tanto, esa omisión de la información suele ser un mal asesoramiento de la gente, o que la compañía ha dado poca preparación, es decir, le ha sacado a vender y tú tienes que vender, pero no vende con toda la información adecuada. Y hoy hemos estado tratando sobre productos que se vendían telefónicamente, en la que la manera de obligarles a comprar, o no obligarles, perdón, de inducirles a comprar, era decirles que si se lo compraban hoy, no tenían que pasar el reconocimiento médico, cuando ese producto de ninguna de las maneras tenía un reconocimiento médico. Un abuso del asegurado, porque aunque es verdad que Dr. Google te da todo tipo de sintomatología para conocerlo, yo he buscado intencionadamente a ver dónde venía, cómo se tenía que rellenar una declaración de salud de una compañía de seguros para que no te pusieran sobreprima. Y en ningún sitio dice que cuántos cigarrillos tienes que poner o cuánta bebida tienes que poner. No viene en ningún lado, pero es increíble, todo el mundo sabe cómo tienen que contestar el cuestionario de salud para que no te pongan una sobreprima o no te rechacen el seguro. Y muchas veces se cambia de compañía, y como ya sé qué es lo que me ha pedido una compañía, no voy a contestar ahora esto, porque si contesto esto me va a pasar lo mismo que la otra. Entonces tienen ya un conocimiento bastante amplio. Así que las consecuencias de omitir esta información son muy importantes, porque si hago una omisión deliberada, rechazo el siniestro. Si hago una omisión imprudente, puedo llegar a rechazar el siniestro, pero devolver las primas. Es decir, yo no quiero entrar en ese litigio, me he dado cuenta que no ha contestado las preguntas porque no lo ha rellenado con un conocimiento de causa, y puedo llegar a la devolución de las primas. Este es un punto de litigio con la banca seguros, porque en la mayoría de la jurisprudencia publicada, por lo menos en Westlaw Aranzadi en España, es la banca seguros en la que quien rellena el cuestionario es la persona del banco quien te está vendiendo el préstamo. Si es una omisión inocente, puedo hacer un pago proporcional. Si la persona no comprende muy bien o no conoce el nombre técnico de su enfermedad y no es capaz de identificarlo en esta maravillosa pregunta que lleva el Tratado de Medicina completo, el Harrison, ¿verdad?, que es un tomo así de grande en inglés y dos así en castellano, pero en las compañías de seguros se mete en una sola pregunta. Obviamente después de la cuarta enfermedad no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Entonces, bueno, cuando lo descubres en el siniestro, haces un pago proporcional, es decir, si me hubieras declarado esto, yo te habría hecho esto otro, entonces te voy a pagar el capital de acuerdo a esto, puesto que ha presentado amablemente todo el expediente médico correspondiente por la causa del siniestro. O
Si es una omisión accidental, pues obviamente le voy a pagar el siniestro. Esto está así muy clarito y muy bonito, pero da mucho dinero a los abogados y es un litigio muy importante. Estoy de acuerdo con el doctor, que es necesario tener un médico que entienda perfectamente bien las cuestiones legales, pero también tienes que tener un abogado que entienda perfectamente bien las cuestiones de seguro, porque la mayoría de las veces el abogado de la compañía de seguros no es un abogado que vive dentro de la casa, es un gabinete de abogados al cual le paga la compañía para defenderle los siniestros. Hay una gran diferencia. Si te van a pagar los siniestros, si te van a pagar al mes una minuta, hagas 7 o 25 casos, el abogado no se va a molestar en preguntar si la persona ha rellenado el cuestionario o no, o ha contestado las preguntas. Van directamente al juicio. La mayoría de los litigios que hay en este momento, si alguien se sentara a gestionar ese siniestro con el abogado y hacer un análisis coste-beneficio de lo que cuesta el juicio y de la condena del juez, porque en nuestra ley, no recuerdo ahora, lo miré para la tesis doctoral y no recuerdo ahora, pero en nuestra ley, si el juez te hace pagar el siniestro, tienes que pagar un 20% de intereses. Y en algunos sitios, en algunos momentos, cuando ha habido un alargamiento del juicio por una obstinación de la parte de la compañía de seguros, el juez ha cargado el 50% de intereses. Así que una suma asegurada de 60.000 euros, que puede ser $60.000, se le ha cargado las costas del juicio y los intereses y el siniestro ha salido a precio de oro. Pero la compañía de seguros ha quedado encantada porque ha litigado hasta el final un fraude que podía haberse evitado sentándose el gestor de siniestros con el abogado y con el suscriptor a averiguar dónde estaba el punto de error. Si ahora nos vamos al lado del siniestro, esto ha sido la declaración del riesgo, si ahora nos vamos al lado del siniestro, digamos que es una clasificación de lo que mis dos precedentes ponentes han explicado. Una declaración oportunista, en la que es verdad, el siniestro real, existen los daños, pero se aprovecha introducir otros daños que no corresponden. Un siniestro premeditado son daños reclamados que son reales o ficticios, pero la reclamación de los mismos ha sido preparada con antelación, lo que decía el doctor. Y organizado es que lamentablemente no es solo el asegurado, sino que ya es toda una organización, es el médico, es el abogado, es el centro médico. Entonces yo he traído, en esta siguiente diapositiva, yo he traído unos ejemplos de todo esto y lo he hecho en seguros de vida, en valoración de daño y en seguros de salud, entendiendo el seguro de salud tanto como una medicina prepago como un reembolso de gastos. Entonces, en valoración de daño en un oportunista, pues el más frecuente que hay es la prolongación del tiempo de curación de la lesión. Y lamentablemente estoy de acuerdo con el doctor en la que el perito valorador, y de hecho hay algunas compañías en España que lamentablemente reproducen los informes y alargan las visitas para cobrar más. Entonces, por ejemplo, si tienes un dolor crónico que sabes positivamente que no va a cambiar y que no va a variar y que lamentablemente para el paciente va a vivir con ese dolor crónico toda su vida, cierra el siniestro y llega a un acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que es el propio perito y la propia compañía, porque existen compañías que tienen grupos de peritos y clínicas asociadas a esos peritos, cierran su negocio, porque claro, cada 3 meses te hago una visita, te hago la valoración de ese dolor, sigo poniéndole una puntuación y a lo mejor al año pues te pido un electromiograma y te vuelvo a pedir una resonancia magnética.
Y gano por las dos partes. Primero, porque te estoy facturando 3 visitas al año y además te facturo 2 pruebas que son importantes. Si lo hicieses con uno, pues dirías, eso no es, pero lamentablemente lo hacen con mucha gente. No está a la orden del día, pero sí cuando tú como compañía de seguros, cuando tú como controladora de todo ese proceso preguntas al departamento de siniestros o en función del tipo de póliza que sea, al departamento correspondiente, con quién tienes contratada esta valoración y te contestan con estas empresas, bueno, pues digo, quiero que me des tu siniestralidad, quiero que me des el tiempo de tus siniestros, cuánto tiempo los llevas abiertos y a cuántos acuerdos has llegado, y entonces te darás cuenta de la agilidad del tramitador y de la necesidad, totalmente de acuerdo, que no lo había puesto en las conclusiones después en hacer las auditorías. Es una necesidad real, las auditorías. En vida, el siniestro oportunista más frecuente que tenemos es, sobre todo, y cuando digo vida son pólizas que llevan fallecimiento o invalidez, es la exageración de los síntomas para la obtención de una certificación. Si tengo un seguro de enfermedades graves en el que necesito el estadiaje X de un cáncer y estoy limítrofe, pues a lo mejor puedo pedir que me varíen esa estratificación. Lo normal suele ser en la obtención de una invalidez. Si tengo una diabetes más o menos complicada, pero yo sé que, bueno, me va a costar, ya me buscaré yo un endocrino que documente absolutamente que yo tengo una diabetes que está con un principio de complicación y te pueden dar una invalidez. Estos siniestros son los más comunes. Nosotros hemos pasado, como vosotros sabéis, una etapa de crisis tremenda entre el 2007 y 2008 hasta hace muy poco, y se nos dispararon los siniestros de invalidez. Dispararse. Sobre todo gabinetes de abogados que ganaban mucho dinero, en que los 2 o 3 abogados principales tenían pólizas de vida e invalidez y se invalidan. Oye, los 3 a la vez. Los 3 a la vez, claro. Con esas pólizas que se estaban asegurando que la disminución de trabajo de su gabinete estaba cubierta por ese tipo de pólizas. Además, nosotros tenemos una ventaja, que no sé si es ventaja o desventaja porque cuesta mucho probarlo, y es que en España las invalideces las dicta la Seguridad Social, que es el quien luego pasa a darte la pensión por invalidez, el porcentaje que te corresponde y el pago de la pensión. Nosotros como compañía de seguros no estamos obligados a aceptar el porcentaje de la Seguridad Social, porque nosotros no le vamos a pagar la renta o su pensión. Nosotros vamos a pagar un seguro que se ha contratado, por eso definido anteriormente, que era un contrato entre 2 partes, y yo siento las bases. Por lo tanto, si yo soy compañía de seguros y no estoy de acuerdo con la valoración que ha hecho la Seguridad Social, puedo variar ese porcentaje de invalidez y puedo litigar la invalidez. Puedo. Luego ya veremos si me dejan. Pero es verdad que, sobre todo en las épocas de crisis, ¿perdona? No entendí bien el sistema, digamos, lo que sería acá el Ministerio de Salud es el que determina... Sí, más o menos. La Seguridad Social no solo se ocupa de la parte de sanidad, de dar, es el Sistema Nacional de Salud, y además es el Sistema Nacional de Pensiones. Entiendo eso, claro. Pero después la compañía litiga contra ellos. No, yo, por ejemplo, la Seguridad Social determina que tiene un grado de invalidez del 60%, sí. Y yo considero que es que no tiene ninguna invalidez, que está mintiendo. Y entonces yo digo, no, estás mintiendo. Y aunque me aporte el informe de la Seguridad Social, yo no voy contra la Seguridad Social. Por eso digo que es un contrato entre tú y yo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo en lo que te ha dado la Seguridad Social, es problema del inspector de sanidad que te ha dado la invalidez, y es problema del inspector de sanidad descubrir el fraude que tú has hecho. Pero sí, la Seguridad Social aportaría algo, digamos, es un sistema como mixto. Normalmente la Seguridad Social no aporta nada al seguro porque es privado, entonces no les gusta. Bueno, pero como dicen lo que es... Sí. Yo pensé que era un sistema mixto. Entiendo, gracias.
Y luego, por ejemplo, en salud, que es muy común, el simular un síntoma para obtener una prueba. Imagino que vosotros tenéis también en la medicina prepago pues una limitación de pruebas. Si yo tengo un dolor en la rodilla y me quiero hacer una resonancia magnética sí o sí, ya sé que tengo que ir al traumatólogo diciéndole cómo no puedo moverme, no puedo andar, para forzarle a que me pida una resonancia magnética. Es un fraude normal, pero para la compañía de seguros es un coste muy, muy elevado. Cuando es premeditado, por ejemplo, en la valoración del daño es un accidente de tráfico en el que la lesión no se ha producido. Bueno, yo he visto esguinces de los dos tobillos porque sé que ha tenido un choque frontal. Bueno, no digo que no, pero no es una lesión y tienes una verdadera sospecha y te cuesta muchísimo investigar si realmente eso ha ocurrido o no. Aquí de nuevo tienes que hacer una valoración coste-beneficio. Si realmente lo que estaba planteando te cuesta y lo puedes hacer, nosotros cada vez estamos haciendo más paquetes. Es decir, el esguince son 2 semanas y 5.000 o 3.000 y punto. Y me da igual cómo te lo has hecho, dónde te lo has hecho, para qué. Te voy a pagar esto y no quiero saber nada más. Eso va en contra de que este esguince no se ha consolidado. ¿Cuándo se te consolida un esguince? Si el ligamento se te ha quedado ya un poco más laxo y tienes una predisposición a tener otro, no es una fractura, ¿no? Entonces se está haciendo para cantidad de procesos el cerrar un paquete. En vida, por ejemplo, muy común es entorpecer la entrega de la documentación completa. No, es que no me dan el informe. Hay mucha gente que dice, no, es que yo me he ido del hospital y a mí no me han dado nada. Digo, no, perdona, no puede ser. Es mundial, es una ley mundial. Cada vez que te vas de un hospital te tienen que dar un informe porque tienen un seguro de responsabilidad civil que funciona en todos los países igual y tú te tienes que ir con esa documentación. Y si además tienes una enfermedad importante, si tienes un problema valvular, si tienes una alergia a un antibiótico o otro medicamento, te tienen que proporcionar un informe que en teoría debes de llevar siempre en la cartera por si acaso te falta algo. Entonces te cuentan toda esta serie de cosas o muchas veces si realmente se han compinchado con el médico no quieren darte ese informe porque en el momento que te den el informe y según lo lees ya te has dado cuenta que te están mintiendo. Esto es muy común en salud con la cirugía plástica. Sí, es que tenía un problema tal de respiración que es que le he tenido que operar la nariz. O claro, es que estaba tan mal que tenía que hacerle una mamoplastia. Sí, todos lo conocemos, pero por ejemplo el problema de la nariz, los problemas de los oídos, las liposucciones abdominales, intentan meterlas en las pólizas, sobre todo en las prepago, que es una asistencia, lo que nosotros llamamos asistencia sanitaria, es muy muy común. Y otro que es premeditado y que también es muy común es la suplantación del paciente. Se compra el seguro una persona y utilizan esa tarjeta toda la familia. Y bueno, pues dependiendo del sistema de control que tenga la compañía, lo va a detectar o no lo va a detectar. No es tan fácil, sobre todo en aquellas compañías que utilizan el chip card. Resulta familiar, ¿no? Utilizan el chip card para controlar la asistencia y no controlan realmente la patología, simplemente controlan el servicio, que es lo que ellos tienen limitado. 3 analíticas, 4 consultas por mes, una radiografía, pero no controlan si lo que estás viendo es porque ahora tiene una diabetes y mañana tiene otro problema que es incompatible con la diabetes y nadie lo controla, porque no está basado en la enfermedad, sino está basado en la utilización de los servicios. Y cuando ya es organizado, no tengo ni que diferenciarlo en valoración de daño, pólizas de vida de salud, porque lo que se hace normalmente es, se produce una falsedad de documentos, se produce una autolisis, unos suicidios, o
generalmente ya se sabe que va a fallecer por una enfermedad que es totalmente conocida y se compra la póliza. Esto nos ha pasado en España, sobre todo con los inmigrantes musulmanes, que venían de países donde era imposible determinar la lengua porque venía en árabe y era muy difícil encontrar a alguien que hablase árabe, y las traducciones del documento eran terribles, y además, dependiendo de qué país, si vienen de India, de Pakistán, de Afganistán, de Siria, la documentación que aporta es harto complicada, tiene un sistema de control totalmente diferente. Claro, sobre todo ellos, igual que en Turquía, se identifican hijo de este señor y de esta señora, y no tienes absolutamente ninguna manera de probarlo. Algunos, bueno, por el tipo de patología ya sabes que la persona cuando se hizo el seguro tenía que tener inclusive manifestaciones clínicas importantes que no podían ser obviadas. Sobre todo en nuestro país nosotros podemos asistir a cualquier... La urgencia es libre para cualquiera que viva dentro de España, y si tienes cualquier emergencia por la calle, el SAMUR te recoge del suelo y te lleva a un hospital público. Entonces, había veces que ni siquiera tenían estas urgencias, estaban atendidos en otros sitios y no estaban atendidos, y el fraude nos ha llegado por ahí. Los elementos de sospecha en las pólizas están muy bien identificados. Pólizas de reciente contratación, por eso vosotros tenéis en muchas pólizas colectivas una carencia de unos meses para evitar la declaración de la enfermedad, nada más hacerse la póliza. Ese periodo de carencia no funciona muy bien. Todavía estoy discutiendo con la superintendencia que hay que cubrirlo después de 12 meses y ya no considera crónica la enfermedad, y el otro día les pregunté que me tenían que explicar cómo se curaba la diabetes después de los 12 meses, y ya dejaba de ser preexistencia, que no comprendía el concepto. Cuando presentan una documentación muy extensa y necesaria, porque claro, si esa documentación la tiene que leer el gestor del siniestro, pues no es lo mismo leerte 3 folios que cuando te traen un expediente completo en que empiezan a contarte lo que tenían desde pequeñitos. Es muy extraño porque nadie aporta la historia clínica completa, no se puede pedir la historia clínica completa, simplemente aquella parte está relacionada con la enfermedad que tú estás estudiando. A veces la rapidez en disponer la documentación o declarar el siniestro, normalmente la gente no sabe qué tipo de documentación hay que presentar en caso de siniestro. La mayoría de la gente no sabe que si tú te mueres en tu casa tiene que ir el médico forense. No puede haber levantamiento del cadáver sin que vaya el médico forense, y suelen presentar la documentación del siniestro pues al día siguiente de morirse, sin tener, con un informe forense un poco relativo y con un certificado médico de parada cardiorrespiratoria. Lógico, que nadie anda por la calle sin respirar y con el corazón parado, ¿no? Pero bueno, ya te aportan toda una serie de documentos inmediatamente. O muchas veces, si tú no tomas una decisión, no te interponen una demanda. Y lo lógico es, porque cuando tú llevas mucho tiempo tramitando un siniestro, ya te preocupa que me va a llegar la demanda, que no me ha mandado este papel, que no has decidido, que qué hacemos, y no te interponen la demanda. Suele ser muy significativo porque en estos casos ya sabes que es fraude, y entonces te tienes que ocupar un poquito más de ver qué es lo que ocurre. He traído unos datos sencillos de España. Existe, sí, ya estoy casi terminando. El 30%, tenemos una cuota de mercado del 30% en fraude, que representan aproximadamente unos 152.000 casos anuales, de los cuales solo el 4,2% pertenecen a vida, salud y accidentes. Coches, autos sin daño corporal y daños de hogar se llevan la palma. Y hemos detectado que hay un incremento del 2,5% anual, que casi coincide con nuestra inflación.
Aquí podéis ver la distribución fraude por productos, distribución del coste pagado y distribución del fraude evitado. Y como veis, automóviles es el rey. Como donde autos se gana más dinero, prácticamente habría que decir que seguro se ve movido por el negocio de autos. Y esto sería el efecto de la distribución del fraude evitado por garantías. Es decir, una vez de que se está luchando contra el fraude, se ha visto que aproximadamente el 50% de los siniestros fraudulentos se evitan tanto para la muerte como para la invalidez. ¿Cuáles son mis consejos? Pues tolerancia cero. No se puede ser flexible. Debe haber una correcta selección de riesgos y un mantenimiento de la información, es decir, no almacenes esa selección de riesgos, no almacenes esa declaración y la tengas perdida porque en el momento de siniestro la tienes que tener disponible. Debes de tener una formación continuada en siniestros, la legislación cambia, la medicina cambia, la jurisprudencia cambia. No estoy de acuerdo en utilizar en un caso una jurisprudencia de 1990 cuando en España empezaban los escáneres de primera generación. Son de 1986, los de la primera generación. Es imposible que en el año 2018 utilices la jurisprudencia de un escáner de 1986. Cuando ahora los tenemos de cuarta generación, con una alta definición, no puedes diagnosticar lo mismo, no te sirve. Y el gestor de siniestros tiene que conocer todos estos avances científicos. Y si hace falta una investigación adicional, como ha dicho el doctor, es total y absolutamente necesaria, pero también es mi consejo que hace falta un investigador privado. Las redes sociales no tienen validez legal, tienen validez para que tú los puedas ver. Nosotros hemos tenido gente que te ha dicho que tenía una invalidez y ha sacado fotos en Instagram en los Alpes. Lo único que eso me puede servir a mí es para tomar la decisión de ponerle un detective privado, pero yo no puedo llevar Instagram, ni Facebook, ni LinkedIn, ni nada de eso al juez, porque no tiene validez legal al ser manipulable. Yo tengo que llevarle el informe de un detective que le ha visto, le ha sacado una foto, le ha hecho un vídeo y has visto realmente el fraude. Igual que cruzar la calle y verle pasar. Claro, en aquel momento que no existían los medios, muy bien, pero ahora el juez no te, por mucho que te diga. Y además hay otra cosa adicional que no la he traído porque la verdad no he tenido tiempo, que es la biomecánica, sobre todo. Es lo mejor. Con la biomecánica se estudia todo el grado de movimiento con una precisión matemática y se le puede demostrar al juez con ese estudio que no tiene el latigazo cervical u otra patología, pero el latigazo cervical en España es el primer problema de los accidentes de tráfico y lo que más dinero cuesta. Y por supuesto hay que tener un sistema ágil y transparente para la gestión del siniestro, y habría que añadir total y absolutamente, según he dicho, me ha faltado eso, que son las auditorías. Nosotros no podemos compartir la información entre las compañías de seguros por la Ley de Protección de Datos. No hay un registro común como hay en Estados Unidos. Yo no sé si podríais llegar a hacerlo porque la Ley de Protección de Datos está inundando el mundo, está empezando a afectar a todos los mercados y es muy restrictiva. Lo que sí puede ser, por ejemplo, esta asociación es un punto de encuentro de todos estos siniestros problemáticos para ver cuál es la resolución y realmente para plantarle cara al organismo pertinente, teniendo en cuenta la fiabilidad que tiene la asociación. Lo que sí he traído es una herramienta digital muy importante que puede permitir, esto lo hace una empresa de Barcelona, he traído varios ejemplos, pero en este caso sería cómo captar el fraude en una compañía de salud, en una compañía prepago. Y entonces está estudiando una zona determinada de las afueras de Barcelona, que por cierto tienen muchas
clínicas que tienen fraude en los accidentes de tráfico, porque generalmente, a nuestra desgracia, el traumatólogo que está en urgencias, que detecta que ha entrado un accidentado de tráfico, le dice: no, mira, aquí vas a tardar mucho tiempo y te va a doler, cruza la calle que tienes una mutua que te va a atender directamente, y entonces entra en un proceso y en un bucle del que no le vamos a sacar nunca, o vamos a acabar pagando mucho dinero por una lesión que no tenía. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, el número de cesáreas inusualmente elevado en azul. Yo era directora médica de una compañía de salud y detecté 3 o 4 médicos que los viernes previos a un puente eran todos cesáreas. Bueno, ya está, lo habéis visto, ¿no? Este sería en una renovación de una póliza donde ya se sospecha que no se va a renovar, y este sería en un perfil de riesgo estudiando la calidad de los centros en la atención sanitaria. Y esto sería cómo lo puedes hacer. Si no te gustan los lunares, pues lo puedes poner como tú quieras. Es un elemento muy importante para la gestión del fraude de las compañías de seguros. Ya está.